En el marco del 11º Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico, he tenido el privilegio no solo de compartir la poesía, sino que la cotidianeidad con una poeta maravillosa de Colombia, un país al que queremos tanto y que tiene una expresión artística en todas las ramas muy, muy importante para Latinoamérica. Ella es María Tavares, que ha venido a este festival a encontrarse con Latinoamérica y con Puerto Rico, que es una experiencia caribeña muy particular. Muy impresionada por la comida, sobre todo. Así que le damos la bienvenida a la Bohemia, le damos la bienvenida a El Salvador, le decimos que es tu casa de entrada, estás súper invitada. Y bueno, nada, gracias por este tiempo ya en las carreritas de la despedida. ¿Cuáles han sido tus impresiones del festival? Tú has estado en muchos encuentros, has vivido en México, pues conoces el movimiento poético de lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu impresión de este encuentro? Bueno, como pienso en dos ámbitos, ¿no? Uno en términos de organización, del encuentro como tal, que me parece que ha sido como un relojito, ¿no? Ayer hablaba, sobre todo, el mayor vínculo es con mujeres. Aquí las mujeres han organizado esto. Hay unos hombres que las acompañan, pero entonces me Que parece manejan a veces. que manejan. No, ni Bueno, eso, ni eso. sí, algunas veces, pero ellas han manejado, ellas han coordinado todo, me parece. Eso es lo que uno percibe. Claro. Creo que sí. Entonces, eso me parece que en términos de organización ha estado muy bien, ¿cierto? Muy ordenadas, hemos sido muy consentidas, me Cierto. parece. Nos han cuidado, nos han querido, lo que hayamos necesitado y demás. Bueno. Y otros son los compañeros que bueno, es un gusto poder volver a encontrar gente que Eso, uno ¿no? no, ¿Qué, que qué uno ha oportunidad? conocido, porque creo que la poesía sí tiene la capacidad de muy rápido atravesar como el cuero, ¿no? Entra. Y no importa la edad que tienes, no importa el sexo, el país, pero uno conecta como en lo profundo, muy Claro. rápidamente. Pero eso no quiere decir que sea fácil volver a ver las personas que uno se encuentra. Y el mundo globalizado y el mundo del Internet que le sugiere a uno que todo es fácil comunicarse y en una medida lo es. Pues la realidad es que no es tan fácil la vida, digamos, física encontrarse con las personas. Entonces, volver a ver personas que uno estima y que hace años no ve, pues eso es un gran gusto. Sí, porque mira, yo lo veía ahora en el hostal, en los encuentros, en los vehículos y eso, cuando vas caminando, el compartir, qué lindo ver un grupo de gente que está hablando realmente y que no están todos sentados con el celular en la mano, ¿no? Exacto. Entonces, eso es muy hermoso, llegar acá y poder compartir además de la poesía, la vida, las realidades de otros países, que desde una perspectiva tanto literaria como de vida, ¿no? Como de ser humano. Sí, que será, digamos, el otro plano. Uno es como la organización del festival y las personas que estamos aquí, y el otro es la posibilidad que le permite a uno como de tomar un pulso, ¿no? Yo creo que uno no conoce el país, ¿no? No conocemos Puerto Rico, no conozco yo Puerto Rico. No, claro, El hecho claro. que haya estado una semana realmente ¿Es tu primera vez en Puerto Rico? Sí, una soberbia de mi parte decir que lo conozco. Pero lo que sí alcanza es uno a sentir como un pulso, más que a saber, a sentir. Y pues es muy interesante porque es una cultura. Somos todos latinoamericanos, pero cada uno tiene sus especificidades, ¿no? Ser de una isla es completamente distinto, me parece a mí, a ser del continente. Claro. ¿no? Además venimos en un momento especial, fuerte, digo, en el fuerte, país, ¿no? muy fuerte. Sí. Y eso es bien interesante porque, bueno, a mí me sorprende mucho cuando te hablan del huracán, por ejemplo, de María, y te dicen que todo esto quedó destruido, es que aquí había un bosque, es que acá había otro, y ves la naturaleza que no te da mayor indicio, es cierto, ves un árbol caído, ves esto, pero no te, ese horror ya lo está borrando de la faz del país, sí. Al menos la naturaleza. Dicen ellos que fue lo primero que se recuperó, que fue lo primero. Sí, increíble. Y sin embargo ellos, en la naturaleza humana, todavía resuena el huracán. Claro.
madre, es impresionante cómo no hay quien no te hable de eso. Ahora, en los árboles, yo lo que he notado es, hay algunos árboles que yo reconozco que hay en Colombia, ¿cierto? Esos árboles son normalmente expandidos, o sea, son árboles frondosos que se expanden, y aquí son árboles que están florecidos, verdes igual, pero están o medio árbol, ¿cierto? De sus ramas medio árbol, o son unos árboles flaquititos, o sea que florecieron y reverdecieron pegados, digamos, a los troncos, pero lo expansivos que son, no Claro. están. No, y Sí, son están árboles. como angostos. Sí. O la mitad, uno ve un árbol y medio árbol es frondoso y medio árbol no hay nada. Eso es increíble. Que me dicen que son los vientos, que por ahí pasó y se llevó medio árbol. Sí, exacto. Pero creo que la Tierra tiene esa capacidad de restituirse, ¿no? Sí. Y lo mismo va a pasar con la gente. Sí, sí creo, y lo comentábamos con Iris Alejandra, creo que la huella que ha dejado este desastre en Puerto Rico le va a cambiar la perspectiva de vida a mucha gente. Hacía, me contaba ella, 100 años que no tenían un desastre de esta naturaleza y que la gente había olvidado lo que significa vivir en esta isla, ¿no? A nivel de naturaleza. Pero también lo ves a nivel de arte, de cultura. Yo siento que es un país limpio en donde la gente está muy educada, en donde luchan por mantener su tierra limpia. El festival para mí tuvo mucha aceptación con los públicos con los que yo trabajé. No sé cuál es tu percepción acerca de eso, de la receptividad que pudo haber tenido la gente al escucharlo. No, las personas, pues las que estuvieron fueron los muchachos, los jóvenes, los colegios. eh, Realmente no tuve ni un mal encuentro con nadie. O sea, las personas muy receptivas, muy cariñosas en general. Qué bueno. Todos, incluso el público. Mira, como yo creo que vamos a seguir platicando, pero me gustaría ir poniendo también tu poesía por Claro. delante para que te conozcan, porque básicamente esa es la idea. Ya les hablaré yo allá del festival mucho, Bueno. pero la idea es que te conozcan a ti como poeta. Háblanos de tu libro, de lo que nos vas a leer. Bueno, pues ahora que estabas hablando de la naturaleza, podemos empezar por ahí. Por favor. Parte de mi, o sea, como que la escritura tiene que ver con las circunstancias del ser humano. Lo mismo en mi vida, ¿no? El hombre es circunstancia. Entonces, en la medida en que me he movido vitalmente, o de geografía, porque estoy en México, o porque estoy en Colombia, o estoy en una ciudad, bueno, dependiendo también de o por la movilización geográfica, o por la movilización, digamos, vital como tal, pues la escritura tiene que ver. Claro. Parte de lo que yo estoy haciendo es que yo vivo en una finca, ¿cierto? Y más allá de eso de vivir en una finca, realmente el aprendizaje último ha sido ser con la naturaleza, ¿no? Ser natural. No como, o sea, como una conformación, como una posición política y ética con respecto a la relación con el semejante. Claro. Para mí el semejante no es solamente el humano. Creo que el ser humano ha sido el depredador mayor por esa soberbia de creernos mucho más que los demás. Cierto. ¿No? En la escala evolutiva que nos enseñaron era personas, animales y cosas en orden descendente y vertical. Y yo pues no creo eso. Entonces, totalmente de acuerdo. Voy a leer un poema, a ver si les gusta. Un poema que, bueno, entonces este libro en particular que se llama Álulas y que me lo publicaron en Ecuador, es un libro atravesado por pájaros. Qué lindo. Álulas, las álulas son, todas las aves tienen en sus alas, en cada una de ellas 5 plumitas, como un despeluquecito ahí que tienen. Eso hace las veces de los alerones de los aviones para los giros, y en la evolución corresponden a los 5 dedos de las manos. Ah, mira. Entonces, por eso el libro se llama Álulas, está atravesado por pájaros. Hay pájaros reales, pájaros metafóricos, pájaros de distinta índole. Y bueno, entonces voy a leer un poema que habla sobre sobre la depredación, ¿no? Se llama Campo de Batalla.
Frente a mis ojos, teñida de ocre, la tierra sangra. Árboles, arbustos, plantas, heridos de muerte, muertos. Son cadáveres, brazos rotos, cuerpos desmembrados. El universo de los pájaros ha colapsado. Los nidos caídos de su cielo, como copas derramadas, ocultos, lloran su propia muerte. Los huevos, pedacitos de sol quebrados contra el suelo, manchan de amarillo las ramas, los troncos, las raíces yertas. Escucho los lamentos doloridos de las aves. Son quejidos pequeñísimos. ¿Cuántas madres habrán perdido a sus crías para siempre? ¿Cuántas parejas se habrán fracturado? Los gusanos, los insectos, ejercen como todos su derecho a la vida y desvisten a mordiscos, pájaros, azulejos, carpinteros, cardenales, y los dejan desnudos en sus jaulas de costillas y de huesos. En pie, un viejo árbol solo sobrevive. Arriba, dioses impasibles juegan a ser ángeles y son ángeles los buitres. Al hombre no se le ve por ninguna parte. Esta es solo su huella, su sombra tras de sí. Quizás no demore. Venga a terminar de deshacerlo todo, a hacer de los cadáveres camas o leños para el fuego. Quizás se compre un pájaro mecánico, de vuelta a la cuerda cuando se sienta solo y el canto de lata sea su propio invento. Quizás, ojalá, no vuelva y vuelva a reverdecer el monte. Hermoso. Como De verdad que me conmueve, es cierto. Somos tan es que no, es que la no, palabra no es siempre animal, usamos, sí, yo sé, ese es tan un, humanos, exacto, pero tan no, humano, sí, no como cualidad, sino como defecto. como un gran defecto. Solo que usamos siempre a los animales como la comparación. Es que usamos todo. El poder del hombre sobre lo humano, sobre lo que lo circunda es total. Claro, y Incluso en la literatura. además creo que es un complot, ¿no? Nos han dicho, no, es que nosotros pensamos, es que los animales. Y cuando te das cuenta, la inteligencia que tienen los animales es tan superior a la nuestra, o sea, vivir en un medio ambiente que respetan, en donde se equilibran, en donde no maltratan a sus crías, en donde un gato es capaz de amamantar un cachorro y una perra es capaz de amamantar un gatito, en el afán de la supervivencia y de la compasión, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, si este no es de mi color, lo desprecio, si no habla mi idioma es menos, Si no tiene dinero, es peor todavía. la fobia, la pobreza. El asco que nos han inculcado, ¿no? Yo no me atrevería a decir que son superiores en su inteligencia. Yo creo que son superiores en algunos aspectos y uno en otro, nosotros en otros. Porque sí, el ser humano es el depredador más grande. Ahora también somos grandes creadores, ¿no? También tenemos compasión y demás, pero claro que hay que estar alertas porque indudablemente el hombre con este concepto de desarrollo que incluye como una ley de hambre, ¿no? La ley de consumir, votar, Exacto, y lo que hace que pasa es que arrasemos con todo lo que nos rodea. lo que no nos hemos llegado a dar cuenta y no entendemos, bueno, alguien no lo entiende definitivamente, es que por más inteligencia artificial, por más WhatsApp y llamadas, videollamadas y por más ir a la luna, no sé si fueron realmente, pero por más que hagamos eso, el día en que en este pequeño planeta que habitamos se acabe el agua y se acabe el aire, eso no se lo va a inventar nadie. O sea, ahí no van a servir microchips ni nada de ese desarrollo, porque en ese gran afán de inventar cosas y de desarrollarnos, y de crear y de jugar a ser Dios y todo esto, se nos olvidó que tenemos que tomar agua y que tenemos que respirar y comer, ¿no? Entonces, ojalá algún día encontremos el equilibrio de esta vorágine que nos está atravesando todo. Pero María, bueno, eso como no vamos a resolver el mundo definitivamente, ni ahora ni nunca. A ver, cuéntame un poco de tu experiencia en México. Bueno, yo llegué a México en el 2005
Me fui a hacer un estudio, como una maestría que dura 2 años en la Escuela General de Escritores de México, que es una escuela que tiene muchos años. Sí, mucha Y tradición. cuando en ese momento yo busqué donde había, todavía no había casi en universidades posgrados, maestrías en creación literaria. Estaba en esa disyuntiva donde que la escritura no se enseña, si se enseña y demás. Eh, el arte, sin embargo, pues había de música, maestrías, había maestrías en pintura, pero en escritura no. Solo había en Argentina y en México Ah, y en mira. España. Yo había estado ya en España tomando un curso y había estado ahí como quedándome unos 3, 4 meses. Entonces escogí México. Pensé que México era como un puente por donde circulaba, digamos, entre el habla castellana, el habla hispana, entre, pues sí, que pasaba, ¿no? Para entrar a Latinoamérica. Y escogí esto mejor que Argentina. Y bueno, nunca sabemos qué pasa cuando, o sea, condenamos a la muerte a todo aquello que no escogemos, pero aquello que escogemos, digamos, por ahí se va uno, se Claro. le va la vida. Y bueno, viví ahí, estudié y luego me quedé. Fue muy interesante todo. Realmente yo me dediqué a estar sola y yo tengo 2 hijas, dejé mis hijas en Colombia, renuncié al trabajo, me quedé, me boté al vacío, digamos. Wow. Realmente fue cambiar de país, dejar las hijas, todavía no han terminado el colegio. La Estaban mayor chicas. se quedó con la menor, se llevan 12 años y yo tenía que hacer eso en ese momento o no lo hacía. Era como un grito vital Claro. y lo fue. Y me boté al precipicio, creo que me salieron alas y no me desnuqué, pero estuve como al borde. Y fue un ejercicio de introspección muy grande, estando en un mundo social muy grande, pues México es enorme. Estuve trabajando en literatura como una obsesa, dedicada, solamente salía en las tardes, los domingos, Mira, en un ensimismamiento y en una exploración de quién era a nivel literario fondo. qué hermoso. Mm. Como un Y retiro sí, monástico, exacto, exactamente. ¿verdad? Y fue muy doloroso también, Claro. ¿no? La libertad siempre Tiene su es precio. dolorosa. Eh, pues fue tan importante que además me llamo de otra manera desde ese momento. Desde ¿Sí? ese momento me llamo María Tavares. ¿Sí? Eso duré muchos años sin contarlo, pero cada vez más. Yo cuando llegué a México, mm, es que de alguna manera la construcción de la vida es una obra de arte, o por lo menos en mi estructura espiritual. Claro. Sí, yo no resisto la falta y la ejerzo en la medida de lo posible. Eso, lo que te decía, tiene costos, ¿no? Pero no sé cómo sería la vida sin explorar. Entonces, bueno, me fui para allá y yo buscaba ser una voz literaria, una aprendiz de escritora. Y empecé a firmar con el nombre de María Tavares, y usé un seudónimo del lugar común. Lo normal es que la gente se pone un seudónimo sofisticado o que hace que llame la atención. Yo busqué el nombre de María, no por religioso, sino por las voces de las mujeres. Ok. Yo quería hablarle al común. No, y entonces firmaba los trabajos de la SOGEM que me parecían decorosos, los firmaba como María Tavares, entre comillas, y los otros los firmaba con mi nombre o con el número que le asignaban a uno. Empezó la gente a llamarme María y yo a voltearme, que eso es un Mira, tema. claro. Y un momento ya al final, cada vez firmé más María Tavares. Cuando me di cuenta en la SOGEM en el tercer semestre, Te tal vez convertiste en ya María me Tavares. ponían así. Y un profesor me dijo, ¿y por qué firmas con comillas? Entonces yo le dije, porque soy una voz literaria. Eso es lo que yo quiero, ser una voz. Y me dijo, tú no eres una voz literaria, tú eres una persona de carne y hueso. Quítate esas comillas. Y es impresionante lo que pueden hacer 2 comillas en la vida real. Claro. O sea, apenas me quité esas comillas, es como si me hubiera corporizado. Fue una experiencia muy potente, como el verbo se hizo carne. Claro, claro. En el momento en que tuve la primera lectura y en el letrero decía María Tavares. Y todo lo que ha generado mis hijas, digamos,
para ellas fue muy sorprendente porque todo eso sucedió en México, ellas estaban en Claro. Colombia y íbamos, veníamos, pero pues digamos, cuando llegan a la primera lectura y ven que su mamá se llamaba María Tavares, o bueno, y yo pues un shock, y yo les dije, tranquilas, yo soy la mamá para toda la vida, o sea, ese nombre no se cambia. Y bueno, entonces fue una experiencia fundamental de alguna Pero, ¿Tavares manera, por qué? porque es un nombre también, ahí hay, María Tavares, es como, un muchacho una vez me dijo eso en la calle, yo le di mi nombre y él se confundió y me dijo María Tavares, él entendió eso. Ah, ok. Y Ok. yo lo puse. Esa es una. Otra cosa que digo que es un chiste es que, lo decía yo en México, en el claustro de Sor Juana, hice ese chiste leyendo y fue muy chistoso, muy loca. Estaba más joven en México y entonces yo digo que a mí me llegó el ángel, esto es un chiste, que a Órale, mí me órale. llegó el ángel de la guarda y me dijo, tú eres María. Yo le dije, no, yo no soy María. Me dijo, tú eres María. Le dije que no y me dijo, ¿qué día naciste? Yo le dije, realmente yo nací el 13 de mayo. Mira. El 13 de mayo, entonces me Ujú. dijo, ves, tú eres la Virgen María. Entonces yo dije, bueno, entonces será que sí soy. Y le puse el Tavares para disimular. Está bien, me parece bien. Disimula todo lo que puedas. Sí, entonces, bueno, esa es una No, mínima pero parte de mira, la experiencia en México. qué interesante, ¿no? Qué importante, qué difícil, Mm, porque es como sacar la persona que tal vez es tú y estaba disfrazada de muchas otras cosas, ¿no? Irla desnudando y encontrarte al ujú, punto que tu mismo nombre no te calza, ujú, exactamente. ¿verdad? O sea, es un proceso de metamorfosis Potente, muy duro, fuertísimo. muy duro. Y Claro, no es, la hermoso. gente podrá pensar, no, se cambió el nombre. No te cambias el nombre, No, sos otra persona. claro. Sí, y uno es el mismo también, pero es otro. Pero es otra. Indudablemente, yo he pensado, bueno, por eso tal vez muchos escritores se cambian el nombre, pero no solamente eso, la gente que entra a la guerrilla se cambia el nombre, los narcotraficantes se cambian el nombre. Un poco para ocultar eso que son porque están en la delincuencia algunos, digamos, o otros no, En la pero en la clandestinidad. clandestinidad, pero sin embargo indudablemente, o sea, el nombre es algo que tiene mucho peso. Cuando nace un Claro. niño, ¿cuánto duran esos papás pensando qué nombre se le pone, el de la abuela, el no, no, tal? Y esa nominación inicial, pues es de entrada un nacimiento y te conforma. Claro. Yo no tengo ningún rechazo a mi nombre como tal, ni a mis papás, ellos siguieron llamándome como me nombraron, etcétera. Pero es indudable que nombrarse uno a sí mismo, aunque uno no sea tampoco del todo nunca quien toma las decisiones que uno mismo ejerce. Eh, pues es una cosa No, contestataria. claro, claro. Y hay gente que se molesta, hubo gente que se molestaba. Cuando llegué a Colombia me decía, no, tú no eres eso, yo no te voy a decir así jamás. Otra gente se pone contenta. Sí, o sea, genera, sí, nombrarse a sí mismo es Y por un supuesto, bueno, tú proceso. decías ahorita lo de la clandestinidad, ¿no? Cada quien, pienso yo, elige su seudónimo porque admira algo, porque ese nombre significa Algo. algo que crees que te identifica y que tal vez quieres que así te recuerden, ¿no? Sí, Y así te comportas. Y ese nombre trae esa reminiscencia ujú. histórica o cultural o de cualquier naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estar en conformidad con tu nombre es el primer paso a estar en conformidad con tu vida. Mm. Léenos algo, María. Estaba pensando, sí, pero aquí no lo tengo. Estaría, sí, que hay fíjate que años después, bueno, estando en México una vez, no recuerdo si fue un sueño o algo, vino un verso, que decía, de mi sangre nacerán pájaros. Y realmente a mí me dio una enfermedad que se llama dermografismo, que es como una forma de urticaria Mm. me rayaba y uno con cualquier cosa y eso se brota y se queda rojo media hora, Sí, sí, digamos. sí, O sea, sí. yo me podía escribir en el cuerpo, literal. O sea, yo hacía así, no tenía que hacerme daño
y eso se quedaba rojo y se quedaba. Yo tengo una foto que le dije a mi hija mayor, tómame una foto, y puso en mi espalda con un palillo de mi sangre nacerá en paz. Yo Qué lindo. nunca supe eso para dónde iba. Años más tarde, ya en Colombia, el último libro que publiqué se llama Sinfonía de mi sangre nacerán pájaros, ¿cierto? En esa sinfonía, que tiene 4 movimientos, como una sinfonía, hay el tercer movimiento se llama Poema en Rojo. Y es un poemario que habla sobre algo de lo que nombré ahorita, sobre el nacimiento. Todo nacimiento trae la muerte escondida, ¿cierto? Viene con una voz que llora. Y siempre pasa, ¿no? En los humanos. Entonces, todas esas muertes han construido los nacimientos de la misma vida, ¿cierto? Entonces es un poemario que en esa parte climática, digamos, están varias muertes de mi vida, que son las que permiten el nacimiento. Y en el último verso dice, supe, y de mi sangre nacerán pájaros, y otro fue el camino. Y ahí supe, 8 años después, a qué correspondía ese verso. Entonces tal vez lo tenga por aquí. Bueno, me decías. Entonces, este libro, que incluye la Sinfonía de mi sangre serán pájaros, que así se llama, que incluye el primer poema, digamos, que es la sinfonía, y otros 2, que podemos de pronto hablar más tarde, pues voy a leer de ese primero, que habla un poco de todas esas muertes y la transformación. No voy a leer sino la última muerte. Yo les conté que en el 2005 me había ido para México. Dice 2005, cerré la puerta de la casa. Las ventanas quedaron clausuradas, nadie adentro, solo el tiempo. 13 años, más de 1000 veces la mesa puesta, los 5, los 10, los 15 años de una hija, un marido, un amante y otro, y yo. Y otra vez la cama, siempre la cama, y Onix el perro crucificado en el asfalto. 13 años como 13 muertos, como 13 asesinatos adentro de esa casa, adentro de esa puerta cerrada. Y de alguna manera habla del viaje. Luego, cuando ya este es poema en rojo, el cuarto movimiento se llama del nacer, después de esas muertes, y ahí es donde dice, todo nacimiento viene con una voz que llora, trae consigo escondida la muerte. Y dice el que les comento ahorita de dónde entró ese verso, que yo durante 8 años no supe dónde era, dice, asesinada por mi propia mano y por ajena tantas veces como el polvo que se barre, otro nombre con su sangre se escribió en el mundo, otro nombre como río, otra voz acaudalada en otro lugar, en otra casa, en otro pueblo. Tallada en mi piel, de mi sangre nacerán pájaros, quedó mi historia, y otro fue el camino. Qué hermoso. María, ¿cambió tu voz de escritora? También te quitaste el pasado, te quitaste el tono, te quitaste la preocupación, encontraste otras. Es que yo realmente no escribía antes. Yo tuve que irme, yo empecé, o sea, siempre escribí, pero yo pensaba que todo el mundo escribía y que eso era normal, y yo no escribía. Pues yo estudié otra cosa, crié mis hijas, trabajé en otra cosa, y ya grande, a los 46 años, dije, yo toqué por primera vez como una opción de escritura, y yo ahí pues me enloquecí de urgencia. Y entonces lo que yo he hecho desde aquí para allá, de allá para acá, es pues es explorar esa voz, explorarme quién Claro. soy, y de ahí como la unicidad en lo común de ser humana. Entonces yo pienso que ella ha ido cambiando, pero yo no sé tanto eso, lo saben más quienes leen. Yo puedo dar fe que he cambiado, digamos, en las temáticas. ¿Mm? También voy dándome cuenta que hay unos temas que jamás abandono, como Claro. obsesiones que son tal vez las grandes preguntas filosóficas que tiene mi existencia. Claro, ¿no? claro. Pero mira, y vuelvo al tema de la metamorfosis.
¿no? Has pasado tu vida, la primera parte de tu vida, construyendo algo que no te dabas cuenta, ¿no? Sí, es como una vida paralela, espiritual, digamos. Sí, a mí me hicieron una entrevista, una persona en México, y me decía, ¿y no sientes que llegaste tarde? O sea, yo le dije, jamás es tarde. Yo le dije, tarde hubiera sido no llegar. Claro. Pero yo creo que yo llegué cuando debía llegar y que la escritura está cargada de toda esa historia. De toda esa vivencia, o sea, claro. Porque, mira, para que la poesía, la literatura, el arte tenga impacto, nos tiene que conmover. A mí, por lo menos, me parece. Y si no te conmueve es porque no viene del origen del otro, del que lo hizo, sino que es un ejercicio, es un artificio, sí, es un jugar con las palabras, es un mira cuántas sé, no sé, cualquier cosa. Y puede ser muy bello, porque la belleza no riñe con esto. Pero si no te toca el corazón, si no te hace sentir la felicidad, el dolor, la tristeza, la angustia, el excitement, ¿no? La excitación del otro, no va para ningún lado. Entonces, lo que tú dices, nadie llega tarde. Los escritores, los pintores, los artistas, los actores, poco menos tal vez, porque es más reñido su campo, pero todos los demás que trabajamos con las artes, entre más vivimos, deberíamos de ser, quizás no mejores, pero más, más llenos de verdad. O sea, con más experiencia, con más conocimiento de nosotros y de nuestro entorno, de nosotros y de nuestra relación con los otros. Y eso no lo tiene un chico de 20 años. No. Esa vivencia no la tiene. Indudablemente con el paso del tiempo se van abriendo como puertas de conocimiento que no se tienen a los 20, o a los 30, o a los 50, o a los 60. Bueno, esa parte, digamos, eso ha desembocado, ahora es que me vas hilando para, digamos, que sigamos en la poesía. Cómo no se improvisan ciertas cosas y se requiere cierta edad. Aunque la edad también es móvil, ¿no? Como todo, no somos nada, somos móviles, somos muchos. Entonces, el último libro que tengo se llama De piel y hueso, y es un libro que explora la fragilidad humana, ¿no? Nuestra precariedad, y también tiene que ver con lo femenino, aunque no está directamente hablando de eso. Como que la mujer, hemos sido las musas, se ha cantado a la belleza, a la juventud, el arte en general, y eso está bien. Pero las mujeres también nos envejecemos, las mujeres también cambiamos, y me parece que de eso no se habla. Además, ese estereotipo publicitario, ¿verdad? Que si no tienes las medidas estas, si no tienes la piel de melocotón, o sea, no. Y eso ha afectado, sobre todo, esta gran violencia contra la mujer en toda Latinoamérica, en el mundo, no Latinoamérica, en el mundo. No, en el mundo. Porque es como que todo el mundo está admirando a la de la foto de la revista, que es digna de la posición de princesa y de que todos la cuidemos, y la que tienes en casa, que te parió los hijos, que te cocinó, que te lavó la ropa, porque además trabaja, pero hacemos todo eso, ¿verdad? Esa no tiene el mismo valor. Digamos que de ella, o puede que sí, pero en el arte no se, como que siento que se ha explorado poco, se ha nombrado poco, no solo el deterioro que podemos, físico, digamos, en términos de eso, de la mujer, sino también del hombre, pero de la mujer con más veras, digamos. Entonces, este libro, que se llama De piel de hueso, no habla directamente sobre eso, pero sí explora eso. Y en la medida en que yo soy mujer y escribo este libro, pues, digamos, de alguna manera explora eso. Entonces, lo explora a veces como, puede explorarlo de distintas maneras, digamos,
En ese estás trabajando. Está a terminar, está a punto de publicarse. Voy a buscar a ver alguno donde sea. Bueno, digamos este sobre mis manos. Quiero que mires, ellos no podrán ver, Pero te pero tomamos una foto y la es unas colocamos. manos donde las venas son muy brotadas, mis manos. Y con los años las venas se han brotado. Yo tengo 60 años. Y las venas mía, esta que es muy gruesa, entra y se divide en tres. Sí, sí. En Colombia, los Andes vienen de Sudamérica, entran a Colombia y se dividen en tres cordilleras. ¿Cierto? Así es la estructura de mi país. Entonces dice este poema: tres prominentes ríos surcan la superficie de mis manos como los escarpados Andes. A cambio de árboles amazónicos, nace entre su carne magra, sus huesos, la piel de los desiertos. Las observo con ternura, como se aprecian las manos ajenas de una anciana. Reconozco en ellas la belleza de lo cierto. Que es algo de lo que hablaba, ¿no? De que cuando se ha vivido más, por lo menos uno espera que haya un poco más de algo que no sabemos qué es. Exacto. Pero que tiene que ver como con alguna forma Además, de eso que se llama la verdad. Eso, la conciencia de la belleza de la experiencia. Viste, las culturas orientales veneran la experiencia, la respetan. Los chinos no le celebran el cumpleaños a un chiquillo, pero se lo celebran al hombre de la casa que tiene 60, 70, 80 años. Y esa es una fiesta, de verdad. Sí. Porque es una fiesta de la experiencia, es una fiesta del saber, es una fiesta de quien ha estado acá para guiarnos. Sí. Y que si tienes un problema es él el que resolverá o el que tendrá una idea de cómo resolverlo. No que esto sea la generalidad, ¿verdad? Claro. Pero es lo que debería, el deber ser. El deber ser. En cambio, nosotros, en este lado del mundo, y en El Salvador, no sé si en Colombia, tenemos esta exacerbación de la juventud. O sea, ya las campañas políticas para presidentes ya no son campañas políticas, sino que son campañas publicitarias, en donde el más joven, el más guapo, el más elegante, ese gana, porque es que es lindo, es que viene de una buena familia, es que... Y no tiene ninguna experiencia, o sea, no sabe qué va a ir a hacer. Y con todos los errores que comete siempre cuando tienes 30 años, ¿verdad? En tus decisiones vehementes y juveniles. Cierto. Entonces, bueno, ahí está. Un poco de eso, ¿no? Del éxito, de la necesidad y las cosas que se nombran, ¿no? Como las competencias. Yo no sé si allá en El Salvador también se nombra así el estudio, los muchachos se miden por competencias. Así se nombran la lectoescritura, no tanto las asignaturas como las habilidades. Sí. Entonces uno dice, las que se llaman las competencias desde siempre, no las colaboraciones, ¿no? Entonces, digamos, es un poema que aquí leí, que yo creo que yo no habría sido capaz de escribir más joven, que habla sobre el mar, una mirada del mar, aprovechando que estamos aquí en el mar. Tan cerca. Dice, una marejada de crines blancas galopa enardecida. Son caballos, chocan, se hacen daño. Mucha prisa llevan por la playa, ansia por la calma. Desconocen que el terror viene del cielo y el viento es quien empuja, que es inútil correr. ¿No? Que es un poco eso, ¿no? Tanto echarnos codo. María, ¿cuáles son tus planes? ¿Terminas este libro? Me parece, no sé, hemos platicado con tantos compañeros y muchos de ellos me dijeron que iban a otros encuentros. ¿Tú me dijiste que viajabas también pronto de Colombia? Bueno, para mí estar en un encuentro es complejísimo interiormente. Yo no sé si para las demás personas. Para mí es muy complejo. Yo paso muy contenta, pero me problematizo mucho interiormente.
Sí, es alegre, pero es también... No me los guardes, que surgen, nos tienes que leer ok, uno para me despedirnos. surgen muchas preguntas, ¿no? Entonces, ahorita no sé si no tengo como plan de salir a otro sitio y no estaría en condiciones de salir nuevamente pronto, digamos, para otro encuentro. Y en términos de escritura, estoy explorando otro tipo estoy haciendo como un libro que se llama, quién sabe si llegará a ser un libro, que se llama Estados de ánimo, poesía del abstracto. Porque me parece que los estados de ánimo no tienen espacio casi para la poesía, digamos, como tal, porque además son, en un sentido, al trabajarlos poéticamente, son abstractos. Totalmente. O sea, entonces, eh, estoy ¿Te gusta explorando, inventarte? ¿Te gusta reinventarte cuando estás escribiendo? digamos que me gusta, No repetirte en la o, forma, en el tema. digamos que no es una búsqueda intencional, sino que sí siempre, bueno, estoy escribiendo suelto, siempre escribo suelto. Pues cuando escribo, escribo, no Claro. tengo ni idea bien qué. Pero detrás de eso estoy siempre de alguna manera atenta a ver si es como pescar, como si encuentro algo que me permita jalar la caña, el hilo, y pueda hacer como una veta, Claro. ¿cierto? Alguna posibilidad de encontrar una veta que me permita algo más que un poema. Y no es no es intencional ni muy racional que hago esto. Pero sí empecé a escribir como muy libre, tratando de corregir poco y dejando que salieran más como estados de ánimo. Y dije, esto sería interesante. Y salió eso, como estados de ánimo, poesía de lo abstracto, a ver si es posible escribir sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, a mí me pasa, yo no soy tan prolija para escribir, pero a mí me pasa a veces que ciertos temas me llaman a cierta forma de expresarme, a cierto lenguaje, a cierto nivel de metáfora, y ciertos otros temas ellos solitos te dicen, no, a mí no me gusta eso, yo me quiero, yo me quiero salir de otra manera, ¿no? Ujú. O me visto de otra manera. Sí. Es así como vamos a experimentar también en el lenguaje, que se adapte a a tu propuesta, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso es como bien interesante. Es como la gente cuando escribe novela que dice que al final los personajes toman la propia vida y ya no te dejan escribir y se escriben ellos así solos. es, sí. Yo escribí también una novela corta que se llama Dibujo en los párpados, que es indudable que eso hay digamos, eso yo no digo así, y si llego a decir así me corrijo. Yo no escribo mi libro, mi obra, mi poema. Yo jamás nombro así. Y si se me sale, me corrijo, porque yo no me siento dueña de nada de esto. Yo siento que es a través mío que se sucede, pero no es como mis zapatos, ni mi blue jean, ni mi camiseta. ¿No? Además te deja de como pertenecer en el momento que está ya en el papel. Sí. Ya lo que yo sienta o lo que yo entienda ya es mío, como ¿no? lo que yo puse, pero y aún el proceso de creación en buena parte está uno atravesado, estoy yo atravesada por lo que me sucede. Luego, en la corrección no, en la corrección hay como una realidad mucho más evidente de una intención, ¿no? Claro. Estoy ahí en un trabajo de alfarero, oficio. de oficio, que igual siempre, pues es que, sí, igual siempre uno no tiene tan claro qué es lo que es, quién decide, ¿no? ¿Quién decide un poema? Sí. ¿Quién decide un tema? ¿Cómo se transforma? Y le echamos la culpa a las musas, ¿sabes? Sí, no. ¿Cómo se transforma, digamos, una corriente eléctrica, que es cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se transforma esa corriente eléctrica en estas palabras que te estoy diciendo y que yo desconozco hasta que las digo? Claro. Yo no las sé antes. Sí, es un misterio. Entonces, ¿cómo se transforma eso? Lo mismo en la escritura. Y en la escritura, ¿quién decide un poema? Una pregunta difícil. Sí. Sí. No, ya te odio, ya voy a tener que pensar en eso. Bueno,
No lo Me había parece pensado. bien. No lo había pensado, Me te odio. parece bien. María, se nos acaba el tiempo. Listo. Déjanos algo más para terminar, por favor. Bueno, te voy a dejar con la inquietud. Si eres mala. Te voy a hablar más de esa inquietud. Bueno, sobre todo, bueno, una cosa que he visto es que aquí la gente ha sido muy religiosa. Es ¿Sí? muy religiosa. Es. Y yo justo traigo un libro, como no tenía libros, porque se me acabaron, hice una plaqueta para poder repartir aquí entre Claro. los amigos y se llama Oración de una atea. Entonces, leí en un sitio de una universidad que es del Opus Dei. Ay, no. O sea, bueno, Por fue Dios. un tema. Una voy a hablar de eso. Esto es como hablando de la geografía del cuerpo, siempre que hablamos del alma. No no como los griegos y eso, sino como ahora, no, me Claro. duele el alma. Ay, te amo hasta el alma. Yo siempre que oigo esa palabra digo, ¿y eso qué será? ¿No? ¿Está? ¿No está? ¿Qué será eso? Claro. ¿No? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién es el yo? ¿Quién es Aida? ¿Dónde está Aida en ese cuerpo? Y entonces este poema, que lo voy a leer, tal vez requiere un poquito de atención, es una descripción del cuerpo y termina en una pregunta. Dice, 2 pulmones se abren, se cierran, son 2 globos de piel cruzando el tiempo. Los músculos de un antebrazo se tensan, endurecen sus fibras, obedecen una orden sin palabras que los obliga a la quietud o al movimiento ajenos a toda voluntad. Una red larguísima transporta ríos potentes y minúsculos de agua roja, olorosa. El firmamento del cerebro danza irregular, veloz, alumbrado se enciende y apaga, hermoso y arbitrario como las luciérnagas. Los huesos, vivos, rígidos, en íntimo movimiento, conforman el esqueleto de una estructura humana, sin saber de quién. Todo este cuerpo que nombro, que reconozco como mío, desconoce mi existencia. Entonces, ¿quién la sabe? ¿Dónde existe ese ser que nombro? Ese que ante mi muerte sentirá la pérdida, el miedo. Eres mala. Sí, pues son preguntas sobre ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque yo sé que mis músculos, que son tan míos, que yo reconozco como míos, ellos no saben de mí. Ni mi cerebro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Si sabe? no, ahí tienes la teoría de Frankenstein. ¿Dónde está ese ser que reconozco como mío? Sí. Pues vea, nos quedamos con esa inquietud, con esa pregunta. Te agradezco el tiempo, María, No, te a ti. agradezco tu confianza, te agradezco tu historia. Ha sido un placer poder compartir contigo así estos momentos de ya vengo, ya voy, Sí, regreso, estaba así, tomámonos sí. un café. Sí. Te deseo lo mejor. Me encanta tu trabajo, de verdad, y todo el mundo acá lo ha alabado, de verdad. Muy hermoso. Y te esperamos en El Salvador. Si algún día quieres venir Feliz. a encontrarnos como seres humanos en la poesía de la vida, tienes tu casa, tienes tu espacio. Yo sé que te gustará porque es muy intenso también. Sí. Me encantará poder ir. No conozco El Salvador, solo tengo una gran amiga que conocí en México, que se llama Lauri García Dueñas. Ah, y ahora está en Acapulco. Eso. Ella y otras conformamos las Poetas del Megáfono en México, que fue un colectivo divino. Y entonces, No nos queda bueno, tiempo no de hablar de eso, conozco. pero Ahora sí. con la magia del internet podemos establecer lazos claro, también de comunicación importantes, claro que ¿verdad? sí, claro. Eh, Muchas gracias, Aida. No, a ti. Ha sido de verdad un honor. Y pues con eso dejamos la bohemia de esta noche. Les recordamos que siempre estamos aquí todos los martes para hablarles de cosas importantes como el arte y el ser humano. Yo soy Aida Párraga y nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces.